PDF para... Yo lo que había pensado era de esta unidad abordar un poco la literatura de hoy, de nuestras y nuestros escritores, escritoras, que están, sí, todas las personas que están acá viven, y bueno, pensar un poco cómo podemos vincular todo esto que vamos a mencionar hoy con la unidad 2, ¿sí? Que digamos, vanguardia, los postmodernos, los 60, y cómo podemos vincular con la unidad 1, Echeverría, Sarmiento, Hernández. Eso sería lo más hermoso del mundo para ustedes, para el enriquecimiento y poder tejer, ¿no? Tejer. Sobre todo para el examen final. En este trabajo, bueno, tienen 3 obras y hay muchas obras. Entonces, elijan lo que les guste más, o sea, lo que genere un deseo de escritura y aborden. Pero eso es lo que me gustaría, entonces vamos a ir tejiendo ese pequeño hilo conductor de algún modo. Yo había puesto, en primer lugar, trabajar algunos tópicos. Esto quería decir. La dicotomía civilización-barbarie, ustedes van a poder retomarla en todo el proyecto de cátedra. En el sentido de esta construcción de esta otredad, ¿no? De esta otredad animalizada, monstruosa, bueno, un otro que se construye con la palabra y que esa construcción que hago de esa otredad me permite operar sobre esa otredad, de algún modo, ¿no? Generalmente opresión, violencia. Ese eje lo vamos a ver, que es un poco lo que estábamos hablando recién. Construir a las adolescentes, los adolescentes como un monstruo, un enemigo, un incapaz. Bueno, es esa misma operación lingüística que la literatura pone sobre la mesa y nos está alertando, o nos está haciendo pensar, o nos está brindando un espectro complejo para poder pensar en cómo se construyen figuras, grupos con la palabra. Entonces, así como se construye el bárbaro y el civilizado para los dos puntos de vista, tenemos también la construcción, como les había puesto ahí, de las masculinidades y las feminidades. Esto lo podemos encontrar desde el matadero en adelante, ¿sí? También en la unidad 2, lo vimos con Art, lo vimos con Susana Tenon, Pizarnik, o sea, aparece la figura, no aparece, cómo aparece lo masculino y lo femenino, muy binario, pero podemos encontrar esto y también vamos a poder encontrar disidencias a este binarismo, ¿no? O resistencias. Entonces, para la figura masculina y femenina se puede pensar como muy evidentemente, yo había puesto Chicas Muertas, Ladrilleros y No es un río, de Selva Almada. Y el libro de la profe Silvana de Ingenis, No se lo digas a nadie, que ahora se los muestro, porque es muy evidente en la trilogía de Selva Almada, que ya subí Ladrilleros y El viento que Sí, el de arrasa. Ingenis no lo encuentro por ningún lado, profe. Bueno, Los otros los encontré. le voy a decir, a ver si, yo sé que o lo compro en PDF y veo si se los puedo pasar. Sí, Porque porque es no muy está. interesante. Es muy interesante. Entonces, de Selva Almada yo puse estos 3. Chicas Muertas, que es una non-fiction, ahora las vamos a concentrar en eso. Después Ladrilleros, si no es un río. Subí El viento que arrasa, que no está en el proyecto de cátedra, y no encontré No es un río. Si alguien lo tiene y lo puede compartir en PDF, lo compartimos. ¿Vos lo tenés, Gaby? ¿No es un Sí, río? yo creo que lo tengo, profe. Bueno, No es un río. Después me fijo todo lo que tengo y subo. Bueno, dale, genial. Entonces, en Selva, cuando elijan para el examen final alguna de las obras de Selva Almada, es esto, ¿no? Es una de las 3. Una de las 3, ustedes pueden elegir para el trabajo y para el examen final, no las 3. Pero me pareció que a pedido de esta dictadura del proyecto de cátedra, bueno, por lo menos dar opciones dentro de el mapeo que hacemos, y en este contexto, como son textos muy simples de leer, muy dinámicos, se puede hacer presentar
varias obras y que elijan una. Entonces, en estas pueden pensar en esas figuras. La trilogía de Selva Almada, que la deben conocer, ahora me dirán si la conocen, Ladrilleros, El viento que arrasa y No es un río, son muy, muy lúcidas para pensar, sobre todo en la figura masculina. Eso es lo que me interesa, lo que se dice de esa trilogía. Aborda la construcción de la masculinidad, esta idea de lo clánico, ¿sí? El clan que no deja que los varones heteros, cis, se comporten de un modo que no sea ese, y si se comportan de otro modo, están feminizados y tienen que salir del clan, por ejemplo. Entonces, aparece en la trilogía de Selva Almada, muy hermosamente narrado, conmovedor, pero de los tres ladrilleros para mí, después ustedes me dirán, es la que mejor lo construye, ¿sí? Aparecen las cuestiones de la homosexualidad, ¿sí? Las relaciones entre varones que no son homosexuales, pero que hay vínculos, ¿sí? Entonces, para pensar, ya pensamos lo femenino, bueno, pensemos un poco ahí la literatura pensando en la figura femenina. En la novela de Silvana, que en cuanto pueda la subo en PDF, No se lo digas a nadie, además de la forma narrativa, estos capítulos que son como, cada capítulo abre y cierra, pero va teniendo relación con lo que sigue. También aparece una historia, digamos, en Italia, ¿no? Alejada de esta cultura, pero que reproduce igual las asimetrías de género y la construcción de la masculinidad y la feminidad con esos estereotipos que generan un impacto social. Entonces la literatura hoy, o por lo menos este recorrido, y ustedes pueden ampliar y ir agregando obras, está pensando en estas, o sea, ¿qué pasa con lo masculino y lo femenino? Con nosotros mismos, con las subjetividades, ingresan, ¿sí? Siempre estuvieron, pero esto quisiera que piensen también. La diferencia con Cortázar, Borges, Walsh, ¿no? Con esta literatura, ¿sí? Anterior, de qué hablaba, qué ingresaba y qué está ingresando hoy. ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Ustedes me dicen. Bueno, entonces yo conseguí, ya les había mostrado en algún momento esta edición de Chicas Muertas, igual creo que ya la había subido, que es muy barata, esta salió 500 pesos, si la pueden conseguir, es la versión nacional y popular. Es una colección, no sé si la vieron, de todas mujeres. Cuando salí a buscarla ya estaba salida de todos los diarios. Claro, ya. Bueno, después va a aparecer. Si no, bueno, hay que invertir un poco más y es de Random House, ¿no? No es de estas editoriales más chiquitas, pero vale la pena. No es mi favorita, ahí está, no es mi favorita. Después, cuando terminen de leer, quizá en el examen final, podemos intercambiar. Yo soy más de Dolores Reyes, Camila Villada, Juan Solá, pero obviamente... Sí, la verdad yo quería que estuviera Cometierra. Pero ya lo leímos. No, con usted no lo leímos, no lo leímos con ninguno. Nosotros, nuestro grupo, no leyó Cometierra. Y me encantaría que todo el mundo lea Cometierra, soy fanática. Es que no lo puse, yo no puse Las Malas ni Cometierra porque cuarto 24 lo había leído el año pasado. Claro, pero nosotros no. Bueno, si ustedes quieren incorporar optativamente, la verdad es que vale la pena. Yo no los puse. Vale la pena. Es para mí de los mejores de este momento. Lo subo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen Cometierra? Yo lo tengo, pero... El número uno top sí, de todos los tiempos. Lo amo. Y Las Malas, ¿no? Nunca, no decido sí. cuál porque son conmovedores. Son hermosos, Yo creo los que, dos. hablando de lo que venía hablando usted, con respecto al link entre Echeverría, quizás, o los primeros autores y los de ahora, es que el eje del discurso político cambia de una cuestión ciudadana a una cuestión de género. Espero poder repetirlo en el final, y que no me digas, ay, lo volvés a decir, pero... No, es una idea más. Pero ese es el link que yo encontré, o sea, que también tiene que ver con esta evolución de la ciudadanía. Cuando discutió primero temas
que tenían que ver con la conformación de una personalidad nacional. Ahora estamos discutiendo, bueno, ahora podemos vernos un poco más hacia nosotros como colectivo de lo que quiera ser colectivo. Sí, muy bueno, muy bueno. Es decir, permanece la función política, aparece en nuestra literatura, y esto es muy literatura argentina, habría que indagar en el Cono Sur, pero la impronta de la política es muy de nuestra idiosincrasia, aunque no parezca. ¿Sí? Entonces aparece este eje, literatura y política, de hecho pueden armar así su proyecto de secundario, y no literatura y militancia peronista, ¿no? Sino cómo la literatura se vinculó, no puede, chicos, no podemos adoctrinar, pero sí podemos pensar cómo ingresa la política, y pensar la categoría política, la literatura y la política, estamos trabajando la ciudadanía, que es muy importante a mi criterio. Sí, es muy importante la ficción, la literatura, pero bueno, trabajemos un poco el pensamiento crítico y el pensamiento político. Es un buen eje para trabajar. Sutilmente se puede ir haciendo en primero, segundo, tercero, y después en los años superiores se puede hacer directamente como así el eje. O sea, ese es el tema central y se puede pensar cómo se pensó la política en la construcción de un Estado nacional, en la política revolucionaria, ¿no? Los anarquistas, los peronistas en la Unidad 2 y distintos otros movimientos. Y ahora estas políticas, ¿no? De las disidencias, bueno, va adquiriendo derechos la población. Y hay un acuerdo ahí que es interesante pensar. Está muy bien, me parece muy buena idea. Bueno, entonces esto lo de Selva Almada va por ese lado, lo de Silvana lo voy a conseguir, pero el eje lo venimos trabajando y tiene que ver con pensar las dos figuras, pero a ver qué pasa con la construcción de las figuras femeninas. Después yo había pensado en las disidencias y las resistencias. Acá lo pueden ver, por ejemplo, con estas obras que vimos acá, pero también Walsh, Art, ¿no? Las vanguardias son disidentes de la modernidad, ¿sí? Entonces siempre está ese diálogo del, digamos, el statu quo y lo que se resiste. Entonces pueden tomarlo así, o pueden tomarlo como, bueno, las personas, la literatura trans, ¿sí? O sea, las dos, es más, pueden abordar las distintas formas de disidencias y resistencias, desde la palabra poética, desde los tópicos que ingresan a la literatura, y yo ahí había puesto Cabezón Cámara, ¿sí? Como uno de los ejes. Había elegido La Virgen Cabeza, que también ahí damos la opción. Este es el de Silvana, no se lo digas a nadie, después lo vamos a conseguir en PDF. No es caro, yo lo había conseguido a 500 pesos. Si alguien lo quiere comprar en papel, yo les paso el dato. Y después acá... Por favor, porque quiero ver dónde están los de 500. Sí, le pregunto a la chica que yo tengo el número y le digo si los quieren varios porque por ahí conviene comprarlo en papel. Y les digo, sale tanto y después ustedes quieren lo compran y si no, porque la que lo vende en papel no es la que, o sea, no está en PDF. Claro, a veces lo que pasa son los envíos. Pasan con los Pero libros que valen es de 600 acá, pesos, la pero chica. 600 pesos es el envío también. Entonces Sí. sale 1200 el libro. A mí me pasó otra vez, quise comprar uno y dije, no, mejor no, voy a ver si lo consigo en alguna librería. Sí, así yo también. Yo voy a Corrientes o lo pido acá cerca de casa, pero bueno, lo averiguo y les comento. Después, sobre la resistencia, y ustedes me dirán si se han leído, disidencias, resistencias, ruptura, en este sentido, yo había elegido ¿no? La Virgen Cabeza, que hoy lo subí en PDF, ¿sí? De Cabezón Cámara, que para mí es la obra de ella, es una genialidad. Ahí uno de los temas que también me interesó a mí, o bueno, después ustedes lo pensarán, aparece, ¿no? La resistencia, digamos, uno de los personajes es trans, ¿sí? Es una mujer trans, pero además la complejidad de la sexualidad, que yo les decía cómo va ingresando la sexualidad en la literatura,
¿sí? En el matadero, cómo arranca, ¿no? Y hacia dónde podemos dirigir. Y acá aparece, ¿no? Una persona una mujer que se enamora de una mujer trans. Me parece una explosión de sentidos eso, ¿no? Porque la literatura permite pensar la sexualidad en su gran diversidad, ¿no? No ese estereotipo que vemos en el cine y en lo canónico. La sexualidad es compleja y aparece en la literatura. En Cometierra aparece la sexualidad de una niña, de una adolescente. Todo el mundo se espanta cuando Cometierra tiene sexo con el Ezequiel, con el policía. Entonces, Con el policía, sí. y entonces, claro, las jóvenes de 15 años no pueden tener sexualidad. Y yo, la verdad es que esto pasa con los estudiantes de primero y los estudiantes de primero del instituto. Entran en crisis con ese tipo de cosas. Y bueno, los adolescentes tienen sexualidad. ¿Cómo vamos a ignorar que tienen sexualidad los adolescentes? Y es sano, aparte. Es parte, por eso ese tabú que puede traer problemas. ¿Sí? Ignorar. Sí, aparte esta falta de ESI y de repente como una ESI, la falta de ESI y de repente como una ESI queriendo meterse a presión de que si tenés sexo con menos de 18, sos violada. Claro. Es violación. Menos de 18 es violación. No, es imposible que vos tengas sexo antes porque es violación, está mal. No. Entonces, por eso me parece que hay este problema con la sexualidad. Y después con lo que es trans, mujer, lo mismo con los hombres, es quién hace de hombre y quién de mujer. Como que no nos podemos sacar esa idea. Total. De quién, total. Y a quién hace de hombre. Pero es que no se importa, ¿no? O sea, Claro. ¿qué me importa? Sí, chicas. Aparte, pero bueno, ya preguntar. Bueno, por eso, cuando aborden las dos obras de Cabezón Cámara, esta es Las aventuras de la Chinairo, que quizás ya leyeron, que es la relectura de Martín Fierro, ¿sí? Yo no la puse en el programa, pero si ustedes deciden usar esto, que sería muy pertinente, porque hemos visto el Martín Fierro, avísenme antes para que yo no vea, o sea, para que yo sepa que fue adrede y no fue que se olvidó, se perdieron. ¿Entienden lo que digo? O sea, si ustedes quieren hacer una modificación, está bien, porque esta unidad la verdad es que lo permite, no pasa nada. Entonces, Yo ya aviso que agrego las malas. Agreguen las malas y Cometierra. Ok. Total, ya son lecturas que no va a sumar, no es un libro de teoría de 2000 páginas, así que, bueno, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Entonces ahí, pensar esta ruptura, por ejemplo, con los cánones de la sexualidad, ¿sí? Entonces podemos ver cómo fue construida la sexualidad en estas obras que hemos leído desde el matadero hasta acá. Digo, para el examen final, digo, acá pueden trabajar solo con esta unidad, pero me parecía que podía ser interesante el ingreso de ese tema, ¿sí? Después, el ingreso del conurbano, ¿no? Del suburbio, de las afueras, de los límites, de aquello que, bueno, no forma. Hace poco, el año pasado, cuando estaba preparando esta materia, leí el programa de Literatura Argentina 2 de la UBA, de letras. Y el eje era la ciudad. Y yo casi entro en cólera, porque yo decía, o sea, me imaginaba a nuestras estudiantes del secundario, y la ciudad, ¿qué es la ciudad? Cava, Capital, Buenos Aires, La Plata, Avellaneda, no sé, como una cosa muy abstracta. Sí. Plaza Serrano y sus alrededores es la ciudad. ¿Entienden? Entonces, cuando armemos nuestros programas, yo cuando pensé este programa para estos dos grupos, para los dos cuartos, bueno, me ubico en contexto, me ubico donde vivo, mis estudiantes viven parecido, o sea, digamos, ¿por qué voy a traspolar una realidad a la que no accedemos o que, bueno, está lejana para nosotros? Entonces, ¿cómo ingresa el conurbano en estas nuevas autoras? ¿Sí? Que están dando voz a un entorno semejante, y no quiere decir que
sea mejor o peor literatura, sino, bueno, a ver qué está pasando, qué está ingresando, por qué esa necesidad tiene que ver con las políticas también, ¿sí? Que se van dando, y bueno, nos vamos haciendo eco. Entonces ahí yo puse a Oyola, ¿sí? Que somos fan total acá en el 1, puse Kriptonita, de Kriptonita, digamos, una de las novelas, no quiero contar mucho de las obras, ¿leyeron Kriptonita? ¿La conocen? Bueno, van a morir cuando la lean, porque una de las cuestiones que ocurre es qué pasa si Superman hubiera caído en la villa. Algo les había dicho. Entonces es una Liga de la Justicia villera. ¿Sí? Fíjense la explosión de sentidos que puede significar. Oyola sigue una corriente que es de una literatura que cambia algunos cánones, sobre todo capitalistas. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Superman caía en la Rusia comunista? ¿No? Pero la villa de Suar o la villa. No, bueno, esa es una buena discusión. Muy buena discusión. Porque pasa que a veces por ahí lees autores donde están con esta idea, viste, media romantizada de la villa. Y... Bueno, ustedes me dirán. A mí me parece que él no nació en la villa, no creció en la villa, pero creció en un barrio en el oeste, ¿sí? El conurbano oeste, ahora se me fue, pero bueno, sería San Justo, ¿sí? O sea, es un autor que creció en lo popular, no es villero. También, digamos, yo voy incorporando algunas. No, claro, por eso yo veo como lo mismo que Cabezón Cámara. Ese es un gran eje. Yo siempre les digo que hay un problema, que es que son las personas de clase media las que están escribiendo. No voy a ir en contra de las clases, o sea, lo que digo es... Sí, yo creo, siempre pienso esto, que yo no me considero de clase media, yo me considero pobre, pero entiendo que tengo una vida un poquito más acomodada que una persona de la villa. Cuando pasó esto de Vidal, de diciendo no es lo mismo fumarte un porro en la 31 que fumarte un porro en Palermo, yo vi como mucha gente de mi ámbito, de mi barrio, o gente que está en la misma que yo, como saliendo a defender esto y diciendo, ay, pero con nosotros no somos la villa. Y no lo digo despectivamente, lo digo como, hagámonos cargo también que no somos la villa, sí. No tenemos idea de lo que es la villa. Entonces a veces también hablar tan libremente, tan livianamente de lo que es la villa es, sí. Es un poco... muy bien, me parece un buen tema para hablar en los escritos. Cierro y volvemos a entrar. Muy bien. Listo.